El Señor les bendiga, querida comunidad de Transformados y todos aquellos que están suscritos a este canal. Bueno, este día vamos a iniciar con nuestro video sobre la última carta de esta serie que hemos titulado Epístolas Generales. Así que vamos a terminar ya con esta última carta, que es la carta de Judas. Y es una carta muy interesante, muy peculiar, muy diferente a las demás, a pesar de que está siempre... ¿verdad? Está distribuida aquí, está clasificada aquí en esta parte de epístolas generales en la Biblia. Y es interesante porque muchos de su contexto y los destinatarios son muy parecidos a las cartas que hemos visto en videos anteriores. Sin embargo, tiene un mensaje tan poderoso, tan corto, pero poderoso. Así que te invito a que la descubramos juntos. Vamos a ir paso a paso en cada una de las características que esta carta nos regala el autor, ¿verdad? Es importantísimo que recordemos que Judas no es, ¿verdad?, el Judas del cual quizás todos estamos pensando o imaginamos muchas veces, porque pensamos que, bueno, quizás es el que traicionó a Jesús, pero no. Judas, de hecho, tiene una característica muy peculiar y es muy parecida a la de Santiago. Y aquí te quiero hacer una pregunta de examen, ¿sí? Si cuando vimos Santiago recuerdas una característica bien importante acerca de él como el autor de la carta, pues te digo que comparten la misma característica. Sí, me refiero a que ambos son hermanos de Jesús en sangre. Yo sé que cuando hablamos en un contexto católico, probablemente los católicos no creen, ¿verdad?, que Jesús tuvo más hermanos, porque obviamente piensan que María no tuvo más hijos, pero está comprobado, realmente la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice es porque es una realidad. De hecho, pues era muy normal que en el tiempo antiguo las mujeres tuvieran no solamente un hijo, sino muchos más hijos, ¿verdad? Así que Judas es también un medio hermano de Jesús, medio hermano porque sabemos que Jesús, ¿verdad?, es un linaje totalmente diferente, pero sí tenía una representación carnal, ¿verdad? Recordemos que él fue 100% Dios, 100% hombre, y siendo 100% hombre, entonces tuvo un padre, una madre biológicamente, ¿verdad? Así que, bueno, una madre nada más, porque obviamente José no tuvo nada que ver ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir entonces a lo que es el tema. El tema es importante porque habla de contender por la fe. Es decir, lo importante que es que nosotros como cristianos aprendamos a defender nuestra fe. Y no me refiero a saber de alguna manera ganar una discusión con otras personas. Creo que la verdad, eso no es lo importante. Muchas veces pensamos que tener la razón es importante a veces. O que alguien nos diga, sí es cierto, esto no lo sabía, gracias por decirme. O que alguien te dé la razón. Es algo que alimenta mucho el ego de nosotros como seres humanos. No como cristianos, sino como seres humanos, ¿verdad? Entonces, seres humanos imperfectos. Sin embargo, contender por la fe significa estar permaneciendo en esa fe y que te mantengas firme, ¿sí? Recuerda, uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Y la templanza está íntimamente relacionada con permanecer, ¿sí? La templanza es aquello que nos permite a nosotros poder mantenernos en una verdad. Y de hecho, pues es uno de los propósitos advertir sobre las amenazas de los falsos maestros que se habían infiltrado. Muchos de ellos, ¿verdad?, estaban hablando acerca de la deidad de Jesús, negando la deidad de Jesús. Y obviamente esto era un punto muy, muy importante que nadie pues podía soportar. Recordemos que en este tiempo, incluso cuando Jesús resucitó, todo eso estaba como en tela de juicio. Y pongámonos a pensar realmente en la importancia que aquel testimonio de aquellos testigos oculares que vieron a Jesús resucitar, ¿verdad?, que estuvieron ahí en la tumba, o sea, era tan importante. Y no sé si tú has visto la película Resurrección, no la nueva que va a salir de Mel Gibson, sino
una anterior, no sé realmente de quién sea, pero me llamaba tanto la atención, a mí me impactó mucho cuando yo la vi porque cuando un emperador romano, porque se trata, él es prácticamente el personaje principal de la película, y esta persona comienza a investigar y comienza a escuchar el testimonio de los testigos oculares, por ejemplo, el de María Magdalena y otros más apóstoles. Entonces me encantaba la actitud de ellos. En ningún momento ellos querían presumir o decir, sí, esta es la verdad, créela. Estaban tan tranquilos, tan en paz. De hecho, este hombre le dice, si tú me dices en realidad lo que pasó, yo te puedo dejar en libertad. Y ella le dice, María Magdalena le dice, no, realmente yo ya soy libre. No me importa lo que hagas conmigo, yo soy libre. Si realmente tú lo hubieras conocido, le creerías. Y al final, pues obviamente él sí se convierte y es hermoso, ¿verdad? Como el Señor transformó la vida de muchas personas a través del testimonio de la fe de muchos que estuvieron ahí, que creyeron en la verdad de Jesús y que confiaron, ¿verdad?, en ese retorno futuro. De hecho, Jesús tuvo muchas apariciones y se dice que alrededor de 500 personas fueron testigos de todo esto. Es decir, de apariciones de Jesús, según escritos antiguos y según algunos estudiadores, ¿verdad?, de la palabra, bueno, escritores y todo eso. No, historiadores, sí, eso es. Bueno, ustedes saben que aquí estamos grabando así, ¿verdad? A una vez. A mí, bueno, no me gusta como regrabar. A veces sí, suelo quitar algunas cosas que de repente, pues, no sé, pasa algo, cae una llamada, pero la verdad me gusta hacerlo así espontáneo porque siento que es como una plática que tú y yo tenemos. Pero bueno, vamos a los destinatarios. Los destinatarios, esto es bien importante porque comparten las mismas características y como lo hemos hablado en toda la serie, son personas que realmente estaban ahí pensando, si Jesús no vino hoy, probablemente regrese mañana. Y vivían así cada día como si fuera el último, ¿verdad? Como lo dice una canción por ahí. Así que en específico, algunos eran desconocidos, estos destinatarios, probablemente ya sea una sola congregación o también predominantemente cristianos judíos y algunos específicamente de la parte de Palestina. Así que es interesante tener estas referencias porque así nos da una perspectiva más específica de los destinatarios, ¿verdad? Es interesante porque también examina un poco de la literatura apocalíptica, así que es importante esta carta por muchas, muchas razones. Hablemos un poquito sobre el marco histórico. Bueno, ustedes saben que nosotros sabemos del contexto que se vivía, ¿verdad? La persecución y todo eso, pero también había una amenaza que presentaban algunos ministros itinerantes que se habían convertido, dice, habían convertido la gracia en libertinaje y que han entrado encubiertamente en la iglesia. Entonces, el marco histórico, si tú te das cuenta aquí, va más allá. En Judas hay personas que se habían infiltrado en la iglesia y estaban hablando cosas que no eran correctas, estaban tergiversando la verdad. Bueno, no sé qué me pasa hoy este día, pero bueno, estaban tratando de tener un libertinaje, o sea, no habían restricciones, es decir, que había como un sincretismo, como una mezcla, como creer que realmente, y aquí quiero ser muy honesta, porque yo pienso que muchas veces podemos hacer cosas como el mundo, como por ejemplo, eh, de repente quizás tener alguna palabra que tal vez no suene muy bien, pero es como parte de nuestra cultura y bueno, o de repente postear algo, ¿verdad? Y tal vez no sea muy cristiano, pero ¿qué hay cuando ya tú realmente estás posteando quizás alguna mala palabra, un contenido abusivo, un contenido quizás de doble sentido? Entonces, ¿me entiendes? Ya estás como rompiendo el límite, porque considero que no podemos simplemente, ¿verdad?, hablar solo la Biblia. O sea, no podemos meternos como cristianos en una burbuja. Eso no nos beneficia, no nos ayuda, porque a veces nos hace sentir que somos más santos que los demás.
y realmente todos estamos en la misma condición, una lucha continua en contra del pecado, pero todos sabemos que hay límites que no podemos sobrepasar, pero estas personas decían, no, no hay problema, no hay problema, de todos modos, tú pecas con el cuerpo y el cuerpo se va a morir, el cuerpo no va a ir al cielo, el espíritu es el que va al cielo. Entonces, estas ideologías eran las que ellos estaban como prácticamente anidando en la iglesia y esto era sumamente peligroso. Y lo vamos a ver más que todo en los versículos, bueno, en los versículos claves, que son donde voy a basar la reflexión. Y pues voy a tocarlo al final. Bueno, ya hablamos acerca del autor también. Solamente como decíamos, aparte de eso, ¿verdad? Esta carta, pues, ay, ya quiero comenzar con la reflexión. Pero aparte de eso, esta carta de ser corta es tan directa y tan específica y me encanta porque tiene como una referencia a nuestros tiempos actuales. Y es que es importante. Jesús les decía a sus discípulos, aprenden a identificar, así como ustedes son aquellos que cultivan, ¿verdad? Y ven cuando algo está ya a punto de madurarse. Entonces, asimismo son estos tiempos, asimismo son estos tiempos que nos ayudan a identificar en qué estaciones estamos. La venida de Jesús está tan pronta y lo podemos ver al solo leer estos versículos. Escucha bien y dime si no se parece esto a lo que estamos viviendo. El versículo 17 dice, voy a comenzar desde ahí, dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Obviamente está hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida, es como, no tienes filtro, consumes todo. Hay una escena por ahí y la sigues viendo y a veces la película tiene tanto contenido inapropiado y aún así la quieres seguir viendo. La verdad es que yo te puedo decir, más vale perder esos $15 que invertiste en el cine, pero si es una película que no te está, o sea, yo sé que ninguna película quizás te va a edificar, pero sí tienes que tener filtros para cuidarte. ¿Por qué? Porque tal vez tú dices, no, yo soy fuerte, yo estoy grande, tengo 40, tengo 30. ¿Pero qué? ¿Qué hay de eso? O sea, tienes que cuidar tu mente. ¿Por qué? Porque esas escenas, esas malas palabras, van a estar ahí escuchándolas y probablemente pues en algún momento también sean usadas por ti. Entonces, tienes que aprender a cuidarte como cristiano. Es importante. Entonces, cuando tienes al Espíritu Santo, está ahí para recordarte y decirte, hey, este no es tu lugar. Es que no quiere decir que tú vas a ver solo contenido cristiano, no. Pero hay un tipo de películas, hay cierto contenido que tú y yo no necesitamos consumir y que mucho menos necesitamos compartir. Así que es importante esta parte, dice el 20, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Este versículo me encanta porque, ¿sabes? Es justo lo que estamos haciendo en la comunidad Transformados. Estamos unidos en oración por una misma causa. Estamos compartiendo contenido edificante, compartiendo contenido para crecer en tu fe. ¿Por qué? Porque solo no vas a poder. Es importante que tengas una comunidad de apoyo. Y de hecho, pues esto es la iglesia. Cuando tú vas a la iglesia, tú compartes con otras personas, tú creces espiritualmente, tú sirves en tu iglesia. Entonces, es la misma función. Y una de las cosas importantes que yo quiero resaltar aquí es nuestra gran necesidad de oración y nuestra gran incapacidad de orar a solas a veces. O nuestra gran incapacidad o nuestra indisciplina al no hacerlo.
Entonces, cuando tú tienes una comunidad, te aferras a eso y estás ahí tratando de permanecer. Entonces, dice, estar seguros en el amor de Dios. Esta es la forma de poder demostrar amor a otros. No hay otra. Dice el último versículo que quiero mostrarte, dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Sabes, esto es clave, es muy clave, porque no te está diciendo que vas a rechazar, que no vas a tener amigos que no son cristianos. Está diciendo que con compasión debemos buscar a estas personas, debemos compartir el mensaje, pero sin la necesidad de empatizar con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es destructivo y nosotros debemos hablar la verdad. Y cuando alguien está mal, muchas veces es difícil para él o para ella escuchar que está mal. Sin embargo, tú y yo estamos obligados a decirles las verdades en un momento, en una conversación clave que obviamente esté dirigida a través del Espíritu Santo, para que esta persona sea redarguida por el mismo Espíritu Santo. Y esto no va a pasar si tú estás hablando bajo tus propios términos. Entonces, es necesario que lo hagamos con amor, es necesario que vayamos y digamos a la persona, ¿sabes? Quizás no puedo sentir tu dolor, pero sé que el Señor desea restaurarte, que el Señor desea cambiarte. Y yo no sé si tú tienes en mente a alguien ahorita, o incluso tú estás pasando por una situación donde te has alejado del Señor, donde quizás dijiste, no, yo no puedo más con esto. Pues yo quiero decirte que sí hay solución en el Señor. Y Judas nos lo dice claramente. A través del poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos ser transformados a través de esta palabra que edifica. Yo te invito a que le des una lectura completa a la carta, que le pidas al Señor, Señor, ayúdame a vencer en mi pecado. Ora conmigo y dile, Dios, ayúdame a creer a esta verdad, Señor. Yo no quiero vivir atado, no quiero vivir atada. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Declara libertad en tu vida. Declara libertad en esas áreas que todavía no has entregado al Señor. Y dile y permítele al Espíritu Santo que Él pueda identificar en ti esas áreas donde necesitas crecer. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y creemos, Señor, que tu verdad permanece. Gracias, Cristo. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Ayúdanos, danos la capacidad, Señor, para cuidarnos unos a otros y amarnos como tú realmente deseas, Señor, que nos amemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esto es todo sobre esta carta y sobre esta serie. Espero que la hayas disfrutado. Si tú quieres compartir este video con alguien más, puedes hacerlo. Y también, si no estás en nuestra comunidad de Transformados, puedes unirte, por favor, a nuestra comunidad, compartir. Recuerda, tenemos tiempos de oración unidos a la 1 de la tarde los días miércoles y a las 7:30 los días sábados. Así que lo hacemos a través de WhatsApp, ¿verdad? A través de un chat de audio. Y es importante que lo hagas. Si no lo estás haciendo, pues te invito a que te puedas unir con nosotros. Nos vemos entonces con algo diferente para el próximo sábado. Que Dios te bendiga.